Continuando con el desarrollo de la unidad 3, ahora vamos a tocar el tema 4, que se llama Mercado de Derivados Cambiarios. Siguiendo con esta misma temática, ahora vamos a manejar cómo es que el manejo de divisas también ha generado un mercado, cómo es el hecho del intercambio de divisas de un país a otro genera expectativas y que también a través de la utilización de estos contratos que hemos venido manejando, también podamos asegurarnos que el tipo de cambio. Ustedes saben que a veces mucho preocupa si el dólar sube, baja, o si el euro sube, baja. Hay maneras, el mercado ofrece posibilidades para que uno garantice, se coberture con un tipo de cambio ya para el futuro. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Para eso primero vamos a ver cómo se han venido presentando el mercado cambiario, cómo ha ido funcionando. Conforme el comercio internacional y las inversiones han aumentado con el tiempo, ¿no?, también ha ido creciendo la necesidad de manejar divisas, pues, ¿no? Inicialmente, mejor dicho, vamos a ir más allá todavía. Conforme hemos ido desarrollando el tema de la globalización y de las relaciones internacionales que cada vez se han hecho más fáciles a través del desarrollo del transporte, de las comunicaciones y por último del Internet, ¿no? Entonces, esto ha hecho que se requiera cada vez mayor cantidad de divisas para poder trabajar. Entonces ahora los mercados cambiarios consisten casi en una red global de telecomunicaciones entre los grandes bancos comerciales que fungen como intermediarios financieros para este tipo de intercambios. Entonces, ya los bancos también han tenido que generar una red global para poder realizar este cambio. O sea, y ustedes, la mayoría o los que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de importar algún producto, nos damos cuenta que solamente basta recurrir a una entidad financiera. Si queremos enviar dinero a Alemania, nos acercamos a un banco comercial cualquiera, depositamos en la moneda que nosotros tenemos soles, tenemos que comprar euros, por ejemplo, para mandar a Europa. Entonces los compramos ahí en el banco y esos simplemente los depositamos, los colocamos el día de hoy y el día de mañana ya se encuentran, o si es que no es más tarde, ya están en el banco de la empresa donde ustedes quieren colocar en el extranjero. Y ustedes simplemente hagan una llamada certifica que efectivamente el dinero ya está allá y del lugar también les están enviando la mercadería que ustedes requieran. Y esto se hace porque ya los bancos a través de los sistemas informáticos se encuentran debidamente, ¿no?, interrelacionados y permitiendo que se pueda manejar mucho más fácil estos negocios. ¿Y esto de dónde nace? Justamente de la evolución o del crecimiento del comercio internacional. El precio al cual los bancos comprarían una divisa, ¿no?, es el precio que se ofrece, en cualquier momento va a ser ligeramente mayor, o sea, va a ser ligeramente menor al precio que ellos podrían vender, ¿no es cierto? Entonces, siempre, como los mercados para otros activos de valores, el mercado para las divisas extranjeras es más eficiente debido a la intermediación financiera. En este caso, acá todo el sistema financiero está involucrado, ¿no es cierto?, en lo que se llama el manejo de las divisas, porque es constante el movimiento que se tiene en estos bancos, ¿cierto? De otra manera, los compradores individuales y los vendedores de divisas no podrían identificar las contrapartes para efectuar o poderse adecuar sus necesidades. Nosotros efectivamente, gracias a los intermediarios financieros, podemos pues de una manera más segura, vamos a llamar, y adecuada, poder realizar el manejo de las divisas y poder manejar cuáles son nuestras necesidades. ¿Cuál es el uso institucional de los mercados cambiarios? ¿Quién usa estos mercados cambiarios? En primer lugar, son usados por los bancos comerciales. Acá, los bancos comerciales fungen como intermediarios financieros en el mercado cambiario, al comprar o vender divisas, adaptándose a los clientes, ¿cierto? Hemos dicho desde un principio que cuando se habla de las finanzas, que los bancos comerciales tienen una gran ductibilidad de adaptarse al cliente, buscan la manera de adaptarse al cliente y de ofrecer sus productos de tal manera que sean los más adecuados y más aceptables por el cliente. Y en este caso, ¿no es cierto?, cuando se trata del mercado cambiario, de poder comprar y vender divisas, también tratan de adecuarse lo mejor posible a los clientes para que nosotros como clientes tengamos las mayores facilidades, ¿cierto? También especulan con los movimientos de divisas extranjeras al tomar posiciones largas en algunas divisas y cortas en otras. O sea, en las divisas que estén en crecimiento, los países que están en desarrollo, se tomará mayor predicción o mayor deseo de mantener esas divisas contra las otras, donde mejor manejo podamos tener y siempre lo más importante, donde mayor rentabilidad se pueda obtener.
Proporcionan contratos forward a sus clientes. Lógico, los bancos trabajan con este sistema tratando de ofrecer la mayor rentabilidad y mayores opciones de invertir a los clientes. Algunos bancos comerciales ofrecen opciones de divisas a los clientes, a diferencia de las opciones de divisas estándar negociadas en una bolsa. Estas opciones pueden ajustarse a las necesidades específicas de los clientes. Los bancos comerciales tienen la opción a través de sus sistemas o de sus productos que ellos ofrecen, vamos a llamarlo así, de sus productos que ofrecen, el tratarse de adecuar a las necesidades del cliente. Llámese, por ejemplo, invertir en un portafolio, por ejemplo, ¿no? O en un fondos mutuos. Si el inversionista no tiene mayor recurso, tiene la opción de asociarse con otros e invertir a través de lo que se llaman los fondos mutuos, o en portafolios si es una entidad grande que cuenta con recursos para que se le arme un sistema de inversión a uno solo, ¿no? Para él mismo, ¿no? ¿Quién más maneja estos mercados? Los fondos mutualistas internacionales. Usan estos mercados cambiarios para cambiar divisas al construir sus portafolios, ¿no? Cambian divisas para poder construir sus propios portafolios. Usan derivados cambiarios para cubrir una porción de su exposición. O sea, estas entidades, los fondos, inclusive los diferentes fondos que manejamos en el país, también nosotros tratamos de coberturarnos realizando diferentes tipos de inversiones, adquiriendo un fondo mutuo, entrando en portafolios y adquiriendo este tipo de instrumentos financieros que nos coberturen de que la rentabilidad que tienen estos fondos deben ser siempre mayor, porque nosotros a través de estos fondos buscamos pues garantizar los beneficios de alguien, ¿no? Las firmas de corretaje y firmas de banca de inversión. Algunas firmas de corretaje y firmas de banca de inversión participan en transacciones de valores extranjeros para sus clientes o para sus cuentas. Las compañías de seguros usan los mercados cambiarios al cambiar divisas para sus operaciones internacionales. Usan los mercados cambiarios en la compra de valores extranjeros para su portafolio de inversiones o para la venta de valores extranjeros. Usan derivados cambiarios para cubrir una parte de su exposición. Siempre lo importante dentro de esto es que nosotros estemos lo más coberturados posible en cuanto a variaciones que se vayan a dar en el futuro, ¿cierto? Cuando en lo que vaya a pasar este tipo de inversiones se realiza esto. Entonces, como podrán ustedes ver, hasta estas compañías las compañías seguras usan estos mercados cambiarios, ¿no?, para poder realizar sus operaciones internacionales. Eso es parte del mercado, ¿no? Pero también tenemos una parte de esto que se utiliza se utiliza como una inversión. Los fondos de pensión, ¿no? Los fondos de pensión requieren de estas divisas para invertir en valores extranjeros o diferentes los que son los portales, las acciones y los bonos. También usan los derivados cambiarios para cubrir pues una parte de lo que están expuestos, en el riesgo que puedan estar expuestos, también utilizan para esto. Entonces, todos los participantes en el sistema financiero, todos los que participamos, porque en realidad participamos todos, tratamos de una manera u otra manejar las divisas para estar lo más coberturados posibles en los mercados y, vuelvo a decirles, tener una seguridad de lo que nosotros desarrollamos. ¿Cuál es la cotización de tipo de cambio? El tipo de cambio directo especifica el valor de las divisas en dólares americanos. Es una costumbre que nosotros tengamos de referente el dólar americano, ¿no? ¿Cuántos soles me das por el dólar o cuántos dólares me das por un sol? ¿No? Entonces nosotros todo está en relación al dólar. El tipo de cambio indirecto especifica el valor de la divisa como un número de esa divisa, igual al dólar estadounidense. Nótese que el tipo de cambio indirecto es recíproco al tipo de cambio indirecto. Quiere decir que si el tipo de cambio directo es alto, el otro también va a ser alto, ¿no? O sea, son simplemente recíprocos. Acá también manejamos diferentes tipos de cambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos los tipos de cambio forward, ¿no? Los tipos de cambio forward están disponibles y son cotizados comúnmente, justo debajo del referido del respectivo precio spot, para las divisas más utilizadas. Los tipos de cambio forward indican el tipo de cambio al cual se puede cambiar una divisa en el futuro. Como siempre hemos visto, lo forward lo que trata de garantizar es lo que va a suceder en el futuro, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos ver un tipo de cambio forward, simplemente nos va a estar diciendo a cuánto cambiaremos en el futuro de la divisa que nosotros podamos estar negociando. Si el tipo de cambio forward está por arriba del precio spot, está sobre el precio del momento, este contiene una prima. En cambio, si este está por debajo del precio spot, este contiene una prima negativa. También se llama
descuento. La prima del tipo de cambio forward se establece por diferencia entre la tasa de interés, entre las tasas de interés, entre las dos divisas, ¿cierto? Entonces, acá es necesario para establecer el tipo de cambio, vamos a establecer cuál es la diferencia de una a otra divisa, que es la que se va a negociar. Los tipos de cambio cruzado. La mayoría de las metas de cotización de tipo de cambio expresan divisas relativas al dólar. Sin embargo, en algunas instancias se necesitan los tipos de cambio entre dos divisas que no están en dólares. No necesariamente siempre se va a trabajar en base al dólar. También existe la posiciones de que hay manejos entre otras divisas y se pueden negociar entre las mismas. Y ese tipo de cambio se llamará tipo de cambio cruzado, porque maneja otras divisas. Factores que afectan a los tipos de cambio. Diferenciales de la tasa de inflación. Primero, uno de los factores que afecta pues, a los tipos de cambio son los diferenciales de la tasa de inflación. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos en una situación de equilibrio, ¿no?, y consideramos lo que pasaría con la demanda estadounidense de euros y el abastecimiento de euros para su venta, si la inflación estadounidense de pronto fuera más alta que la europea. La demanda estadounidense de artículos europeos aumentaría, reflejando una demanda estadounidense de los euros. O sea, para poder comprar mayor cantidad de productos de Europa, entonces Estados Unidos tendría que demandar mayor cantidad de euros para poder hacer eso, ¿cierto? Además, el abastecimiento de euros para ser vendidos por dólares disminuiría conforme disminuya el deseo europeo por los artículos estadounidenses. Ambas fuerzas causarían una presión alcista en el valor del euro. Esta es una posición que en base a lo cual uno demanda más, el otro demanda menos, entonces eso va a generar más. Además, nosotros sabemos que ya en la medida que más se demande, mayor demanda ya siempre va a tender a subir el precio de un bien. En la situación inversa, donde la inflación europea de pronto fuera mucho más alta que la de los Estados Unidos, la demanda de Estados Unidos por euros disminuiría, mientras que el abastecimiento de euros para su venta aumentaría, causando una presión bajista en el valor del euro. Generalmente cuando nosotros tenemos una situación de crisis, lo que se trata, recuerdan ustedes, es de aplicar una monetaria expansiva, se aumentaría la cantidad de dinero en circulación, y eso al aumentar la cantidad de dinero en circulación tiende pues a bajar el valor, o sea, bajar vamos a llamar el respaldo que tiene la moneda frente a otras, ¿no es cierto? Una conocida teoría sobre la relación entre la inflación y los tipos de cambio es la paridad del poder de compra, ¿no?, la cual sugiere que el tipo de cambio cambiará en promedio por un porcentaje que refleje la diferencial de inflación entre los dos países en cuestión. Esta teoría, ¿no es cierto?, lo que plantea Balmont es que el tipo de cambio cambiará en promedio por el porcentaje que refleja la diferencial de inflación entre los dos países en cuestión. Acá nosotros cuando estamos hablando del tipo de cambio hablamos siempre entre dos monedas. Entonces, ¿cuál va a ser cómo va a cambiar el tipo de cambio promedio cuando se saque la diferencial de inflación entre los dos países que son materia? Diferencias de las tasas de interés. Los movimientos en las tasas de interés afectan los tipos de cambio al influir en el flujo de capital entre los países. Un aumento en las tasas de interés pueden atraer a los inversionistas, ¿no?, extranjeros, en especial si la tasa de interés alta no refleja un aumento de las expectativas inflacionarias. Cuando los inversionistas vienen es cuando hay mayor rentabilidad. Se acuerdan ustedes de los dólares golondrinos que entraban al país, y eso se manejaban por nuestras expectativas que nosotros teníamos en un pago de mejores tasas en el extranjero, y lo cual hacía pues que inversionistas con su deseo de ganar más, siempre vamos al principio de la rentabilidad, pudieran ingresar a nuestros mercados, ¿no es cierto? Intervención del Banco Central. Los bancos centrales con frecuencia consideran ajustar el valor de la divisa para influir las condiciones económicas. Por ejemplo, el Banco Central estadounidense puede desear debilitar el dólar para aumentar la demanda de las exportaciones estadounidenses, lo cual puede estimular la economía. En nuestro país, la intervención del Banco Central de Reservas se está centrada a mantener un tipo de cambio que permita que el sector exportador se vea directamente, no beneficiado, sino que mantenga está en su promedio de rentabilidad sobre el cual maneja su tipo de cambio, por lo cual muchas veces
entra al mercado con la finalidad de muchas veces para vender dólares, ¿no es cierto?, para que el tipo de cambio no suba mucho, afectando a los otros señores que utilizan esta moneda. Ni tampoco cuando hay demasiado ingreso de dólares y el tipo de cambio se va a caer, ni tampoco permite la caída, porque viene y recoge todos esos dólares de tal manera se mantenga un tipo estándar, un tipo promedio. Pues nosotros vamos teniendo un tipo promedio, a pesar de que el dólar esté en caída, tenemos un tipo promedio. Y eso lo hace el banco con la finalidad de generar una estabilidad económica en el país para que pueda desarrollarse con tranquilidad las actividades económicas de ambas partes, ¿no? También podemos manejar que un dólar más débil también puede causar una inflación, tocando el tema de Estados Unidos, al reducir la competencia extranjera. En otro caso, también los bancos, en este caso como manejamos en Estados Unidos, ¿no?, pueden manejar su economía tratando de fortalecer el dólar, ¿no?, para poder para poder mejorar la competencia extranjera, ¿no? Y eso cómo se hace, tratando de reducir la inflación en su país. ¿Qué es una intervención directa? ¿No? La intervención directa es cuando el gobierno de un país puede intervenir en el mercado cambiario para afectar el valor de la divisa. La intervención directa ocurre cuando el Banco Central del país vende parte de su reserva de divisas por una divisa diferente. Hacer una intervención directa básicamente en nuestro país daría si nuestro gobierno o el Banco Central de Reserva él maneja los tipos de cambio. Dice, el tipo de cambio va a ser tanto, y punto. Eso es esto, ¿no? Entonces, eso es lo que se daría en este caso, cuando nosotros hablamos de directa. Y cuando hablamos de una intervención directa, es a través de los diferentes maneras que tiene de manejar. Por ejemplo, entrar y comprar divisas, o entrar y vender divisas, o manejar a través de la tasa de interés, ¿no?, con la posibilidad de que se demande o se deje de mandar. Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, podemos subir la tasa de interés. De esa manera, ¿qué va a pasar? Van a dar menores créditos, al subir la tasa de interés van a dar menores créditos, menores inversiones. De esa manera también las exportaciones pueden disminuir y de esa manera podrá disminuir la demanda de divisas. Los controles cambiarios. Algunos gobiernos intentan utilizar controles cambiarios como la restricción en el mercado de divisas, como una manera de intervenir directamente para mantener el tipo de cambio de las divisas. Es muy importante mantener el tipo de cambio porque si esta fluctúa mucho, generalmente puede generar algunos problemas en la economía. Sin embargo, cuando hay una severa presión, tienden a permitir que la divisa flotante de forma temporal hacia un nivel determinado por el mercado y establecen nuevas bandas alrededor de este nivel. O sea, se genera lo que se llamaría un mercado paralelo frente a eso, frente a una presión que se ejerza sobre este mercado siempre. Ahí aparecen los famosos mercados negros, donde se genera otro tipo de cambio, que va paralelo y no es el oficial, pero se dan estos manejos cuando hay demasiados controles de tipo cambio. Movimientos en los tipos de cambio. ¿Qué movimientos se dan? El mercado cambiario ha recibido mucha atención en los años recientes, debido al efecto de los movimientos de las divisas. Ahora, estas divisas cuando tienen movimiento pueden tener gran desempeño en las empresas y en las condiciones económicas de un país. Aunque el movimiento del tipo de cambio varíe, tienden a ir en la misma dirección durante un periodo. ¿Qué queremos decir con esto? Existe mucha variación en el movimiento de las divisas, pero por ejemplo en nuestro país la demanda de divisas para el manejo de las divisas se mantiene, porque nosotros somos un país en constante crecimiento, nuestras exportaciones están creciendo, nuestras importaciones también. Entonces nosotros somos un país en proceso de crecimiento que mantiene una demanda y mantiene un movimiento de divisas de una manera periódica, ¿no? Estamos en un momento en el cual estamos manteniendo nuestro crecimiento y como consecuencia vamos manteniendo la cantidad y el manejo que nosotros debemos de tener de nuestras divisas. Ahora, veamos los derivados cambiarios. ¿Qué derivados se dan? ¿Qué contratos se dan? Los derivados cambiarios se pueden utilizar para especular sobre el movimiento futuro del tipo de cambio o para cubrir los flujos de efectivo entrante, anticipados o los flujos salientes de cierta divisa extranjera. Conforme se ha vuelto más accesible los mercados de valores extranjeros, los inversionistas institucionales han aumentado su inversión internacional, lo cual también se da o se aumenta una exposición al riesgo. Y al haber un riesgo lo que tratamos es de coberturarnos por esos riesgos. Entonces justamente acá es donde interesa, donde existe este riesgo, es donde entran nuestros derivados cambiarios.
¿Qué derivados cambiarios tenemos? Volvemos, tenemos los contratos forward. Mire cómo esta modalidad se ha ido adaptando a los diferentes cambios que se han dado en los mercados y se van acomodando a lo que vamos a hacer. Estos contratos se negocian típicamente con un banco comercial que permitirá la compra o venta de una cantidad específica de una divisa extranjera, en particular con un tipo de cambio específico, en una fecha determinada en el futuro. Ven, los contratos forward lo que nos van a garantizar, nos garantizaban una tasa de interés en el tema anterior, ahora nos garantizan un tipo de cambio, pero al futuro, y que lo pactamos el día de hoy. ¿De acuerdo a qué? A nuestras propias expectativas y a las expectativas que manejemos con la entidad financiera. Un mercado forward facilita la negociación de estos contratos y es en esencia una red de telecomunicaciones por la que los grandes bancos comerciales hacen coincidir a participantes que desean comprar un forward de divisas con participantes que desean vender un forward de divisas. O sea, en el mundo están circulando estos forward de acuerdo a las necesidades de los inversionistas. ¿Qué son los contratos a futuro de divisas? Es un contrato estandarizado que especifica la cantidad de una divisa en particular a ser cambiada en una fecha determinada a un tipo de cambio específico. Acá, cuando hacemos un contrato estamos hablando de una cantidad de divisas que vamos a cambiar, en otras palabras, que las vamos a vender a un tipo de cambio específico. Una empresa puede comprar un contrato futuro para cubrir las deudas o para pagar una divisa extranjera, al asegurarse el precio en el que podrán comprar la divisa específica en un momento determinado. Vamos a suponer que nosotros tenemos una deuda de acá a 3 años, y queramos hoy comprar las divisas necesarias para poder pagar ese tiempo, ¿cierto? Podemos comprarlas hoy y ya establecer el tipo de cambio que podría darse, tomando como consideración todo lo que podría suceder en el mundo y nosotros los cálculos que nosotros desarrollemos. Un contrato a futuro representa un número de unidades estándar. Estos también tienen fechas de vencimiento específico que la empresa debe escoger. Los contratos futuros difieren de los contratos forward en que son estandarizados, mientras que los contratos forward pueden especificar cualquier cantidad y fecha de vencimiento que la empresa desee. Los contratos forward entonces tienen mayor flexibilidad, ¿no?, ya que se negocian con los bancos comerciales, ¿no?, en su momento determinado. Los swaps de divisas, ¿qué son los swaps? Un swap de divisas es un mercado que permite que una divisa sea intercambiada de manera periódica por otra a tipos de cambio específico. El swap representa de manera especial o esencialmente una serie de contratos, ¿no?, que podrían darse. Los bancos comerciales van a facilitar, o van a ser de intermediarios que contactan ambas partes de acuerdo a sus propias necesidades. De manera alterna, los bancos comerciales podrán estar dispuestos a tomar posición, ¿no?, contraria a la deseada en una parte en particular. O sea, pueden también plantear sus propias necesidades. De tal caso se exponen al riesgo cambiario, a menos que la posición que hayan asumido contrarreste la exposición actual. O sea, siempre va a existir un riesgo en esto, y cada uno tiene que tomar posición de acuerdo a lo que considere que debe darse. ¿Qué es un contrato de opciones de divisas? Acá tienes una principal, maneja una ventaja sobre los forward y los contratos a futuro. Es que va a proporcionar un derecho, más que una obligación, para poder comprar o vender una divisa en particular. Por supuesto, a un precio específico y en un cierto periodo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de un contrato de opción, ya estamos hablando de que usamos un derecho, de que tiene que suceder algo. La opción call o de compra de divisas proporciona el derecho de comprar una divisa en particular a un precio específico, mientras que la opción put nos obliga a vender una divisa en particular. El uso de derivados cambiarios para especular. Los mercados de forward futuros de divisas y de opciones de divisas pueden utilizarse tanto para especular como para cubrir. Un especulador que espera que el dólar de Singapur, porque tomando como ejemplo, un especulador que espera que el dólar de Singapur se aprecie, podría considerar cualquiera de las siguientes estrategias. O sea, una persona, estamos poniendo un ejemplo, una persona que pudiera esperar o desear que el dólar de Singapur tome mayor precio o mejore su posición en el mercado, ¿qué podría hacer? Podría hacer lo siguiente: comprar dólares de Singapur forwards cuando los reciban
cuando se desean venderlos en el precio spot, o sea, venderlos al precio del momento. Comprar contratos de futuro de dólares en Singapur cuando reciba estos dólares, venderlos, o cuando se decide estos dólares, venderlos a un mercado spot, a un precio de mercado spot, o sea, siempre al precio del momento. Comprar una opción call de dólares de Singapur en algún momento antes de la fecha de vencimiento, cuando el precio spot exceda al precio de ejercicio. Ejercer la opción call y luego vender en el mercado spot los dólares de Singapur recibidos. De tal manera genere, por la diferencia del momento que está realizando, genere una rentabilidad para su persona. Por el contrario, un especulador que espera que el dólar de Singapur se deprecie podría considerar cualquiera de estas otras estrategias. Al contrario, vender dólares de Singapur forward y luego comprarlos en el mercado spot justo antes de cumplir con la obligación forward. Puede también vender los contratos de futuro de dólar de Singapur, comprar los dólares de Singapur en el mercado spot justo antes de cumplir con la obligación de futuro. O comprar opciones put, ya saben ustedes, ¿no? Son las de venta de dólares de Singapur poco antes de la fecha de vencimiento, cuando el precio spot es menor al precio de ejercicio. Comprar dólares de Singapur en el mercado spot y luego ejercer la opción put. Con esto, señores, hemos concluido con la unidad número 3, esperando que les haya servido más o menos para incrementar los conocimientos sobre el tema y ver que realmente en el mundo las opciones de inversión son variadas. No solamente acaba con hacer un certificado de depósito o comprar un bono, un pagaré. También hay otras alternativas que el mundo de la actualidad nos ofrece. Muy agradecido.